La traición tiene un olor. Sentí ese olor cuando mi propia hija sonrió al firmar los papeles de la casa que le daría. No era una sonrisa de gratitud, era una sonrisa de victoria, como si me hubiera derrotado en un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Mi nombre es Zuleide Mendonca, tengo 67 años y lo que voy a contar hoy marca el capítulo más doloroso de mi vida. Nunca imaginé que, después de décadas de sacrificio como madre, sería tratada como un peso que hay que desechar lo antes posible. Cuando nos convertimos en madres, entregamos nuestro corazón para que camine por el mundo fuera de nuestro cuerpo. Sentimos sus dolores, celebramos sus victorias y aceptamos sus errores. Patricia era mi hija menor, nacida tras un embarazo complicado que casi me cuesta la vida. Quizás por eso, desde el principio, tuve con ella una relación diferente. Mientras que Enrique, mi hijo mayor, creció entendiendo el valor del trabajo y el respeto, Patricia parecía absorber mi amor y cuidado como si fuera mi obligación dárselos. Aún puedo ver claramente el momento en que todo cambió entre nosotras. Fue en la Notaría Fonseca, un edificio antiguo en el centro de Recife, con esas altas ventanas coloniales y un ventilador de techo que giraba perezosamente, esparciendo el aire pesado de febrero. El notario don Juvenal, un hombre de casi 70 años que conocía a mi familia desde hacía décadas, organizaba los papeles de la escritura con sus manos arrugadas. Mi abogada, la doctora Cecilia, estaba a mi lado revisando cada cláusula del documento con esa meticulosa atención que siempre admiré en ella. Y entonces estaba Patricia, con su cabello perfectamente arreglado y uñas impecables, sosteniendo la mano de su esposo Antonio, como si necesitara apoyo para no mostrar la ansiedad que brillaba en sus ojos. Esos mismos ojos que, cuando era niña, me miraban con amor cuando llegaba cansada de la fábrica textil, después de trabajar más de 12 horas tratando de mantener el negocio que mi esposo dejó al fallecer. La vida no fue fácil para mí después de quedarme viuda. La industria textil en Recife atravesaba dificultades y tenía 2 hijos que criar sola. Muchas noches dormí solo 4 horas entre administrar la fábrica y cuidar de mis hijos. Mis manos, antes suaves y delicadas, se llenaron de callos y marcas de trabajo. Mi cabello se volvió gris prematuramente y las arrugas comenzaron a aparecer antes de tiempo. Pero nunca me quejé. Hice todo por amor, por devoción a mis hijos. La mansión de los IPS, donde creamos tantos recuerdos, nunca fue solo una casa para mí. Era el símbolo de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestra historia. Cada rincón guardaba un recuerdo. La marca en la pared de la cocina, donde medía la altura de mis hijos cada cumpleaños, el escalón de la escalera que crujía y anunciaba cuando Enrique llegaba tarde de la universidad, la habitación de Patricia, decorada con tanto esmero con las cortinas de encaje que yo misma cosí en los pocos momentos libres que tenía. Pero para Patricia, nuestra casa era solo una dirección, un bien material, algo que con el tiempo dejó de ser lo suficientemente lujoso para su nuevo círculo social. Cuando se casó con Antonio, un hombre ambicioso que trabajaba en ventas de productos químicos, noté cómo comenzó a alejarse cada vez más. Las visitas se hicieron raras y siempre apresuradas. Las llamadas solo eran cuando necesitaba algo y siempre las mismas excusas. Estoy muy ocupada, mamá. La vida está muy agitada. Tengo compromisos importantes. Fue en una de esas raras visitas que ella mencionó como si nada, que soñaba con una casa en el condominio Altos del Atlántico. Es el lugar más exclusivo de Recife ahora, mamá. Todos los que importan viven allí. Sus ojos brillaban no por el deseo de construir un hogar, sino por el estatus que esa dirección representaba. Algo dentro de mí se rompió ese día. Tal vez fue la intuición que las madres desarrollan, o quizás eran las pequeñas señales que había estado ignorando durante años, las conversaciones susurradas entre ella y Antonio que cesaban cuando yo entraba en la sala, la forma en que miraban los muebles antiguos de nuestra casa, evaluando su valor. Como Patricia preguntaba cada vez más sobre mis inversiones, sobre el futuro de la fábrica, sobre mi testamento, decidí hacer una prueba. Anuncié que estaba considerando regalarles una casa nueva por su 5º aniversario de bodas. El cambio fue inmediato. De repente Patricia comenzó a visitarme semanalmente. Traía pequeños regalos, preguntaba por mi salud, incluso se ofreció a llevarme al médico para ese chequeo que has estado posponiendo, mamá. Encontré una casa en el condominio Altos del Atlántico. No era la más bonita ni la mejor ubicada.
De hecho, tenía serios problemas estructurales que estaban cuidadosamente disfrazados por una pintura reciente y una decoración estratégica. También había considerables deudas de IPTU atrasado y problemas con la documentación que, con la ayuda de la doctora Cecilia, logré ocultar temporalmente. Cuando llevé a Patricia a conocer la casa, apenas disimuló su decepción al ver que no era una de las mansiones frente al mar que ofrecía el condominio, pero rápidamente se recuperó al darse cuenta de la dirección y el estatus que representaba. No hizo preguntas sobre la estructura, no quiso verificar la documentación, no le importaron detalles que cualquier comprador responsable revisaría. Solo quería la casa y rápido. Fijé la firma de la escritura para un martes. Lo recuerdo perfectamente porque era el día en que solíamos visitar la tumba de mi marido. Una tradición que Patricia había abandonado hace años. Llegué al notaría más temprano para finalizar algunos detalles con la doctora Cecilia y don Juvenal. Teníamos un plan basado no en venganza, sino en protección. Mi protección. Cuando llegaron Patricia y Antonio, ella apenas podía disimular la ansiedad. Sonreía de forma exagerada. Me abrazó con un afecto que no mostraba desde hacía años. Mamá, no sabes cuánto significa esto para nosotros, dijo con una falsedad que me cortó como una cuchilla afilada. Comenzamos el proceso. Se leyeron los papeles, se dieron explicaciones. Se firmaron documentos. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con la tensión que sentía crecer. Y entonces, cuando puse mi firma en el último documento y le pasé el bolígrafo a Patricia, sucedió. Ella miró a Antonio, apretó su mano y con una sonrisa que jamás olvidaré, exclamó lo suficientemente alto para que todos en el notaría escucharan. Gracias a Dios, ahora me libraré de ti, vieja. El tiempo pareció congelarse. Don Juvenal dejó caer sus gafas de sorpresa. La doctora Cecilia puso su mano en mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. Y yo no mostré sorpresa, no derramé una lágrima, no levanté la voz, solo dije con una calma que incluso me sorprendió a mí misma. Ya me lo imaginaba. ¿Sabes lo que es mirar a los ojos de tu propia hija y no reconocer nada de la bebé que acunaste en las noches frías? De la niña que protegiste de las pesadillas, de la adolescente que consolaste tras su primer desamor. ¿Puedes imaginar el dolor de darte cuenta de que para la persona que más amaste en la vida, no eres más que un obstáculo a eliminar? Muchos me preguntan si no hubo señales, si realmente no lo noté antes. La verdad es que el amor nos ciega. Elegimos creer en lo mejor de las personas que amamos, incluso cuando todas las evidencias indican lo contrario. Tal vez vi las señales y decidí ignorarlas. Quizás alimenté esa ingratitud con mi propia generosidad, sin límites. Pero en aquel momento en la oficina del registro civil, con el ventilador girando lentamente sobre nosotros, algo dentro de mí se fortaleció. Ya no era solo la madre dedicada, la viuda trabajadora, la empresaria incansable. Era una mujer que finalmente comprendía que el amor propio y la dignidad debían estar por encima incluso de los lazos de sangre. Mi historia con Patricia comenzó hace 38 años, en una lluviosa madrugada de marzo en Recife. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que la sostuve por primera vez en mis brazos, tan pequeña y frágil, con sus ojitos cerrados contra la fuerte luz de la sala de partos. Carlos, mi esposo, lloraba a mi lado. Es perfecta, dijo, y realmente lo era. Nunca imaginé que esa criatura que dependía completamente de mí se convertiría en la misma persona que décadas después, me vería solo como una carga. Nuestra vida era simple pero próspera. La fábrica textil que Carlos había heredado de su padre estaba en auge, surfeando la ola de la industria pernambucana de los años 80. Vivíamos en la mansión de los IPS, no por ostentación, sino porque la casa pertenecía a su familia desde generaciones. Una construcción majestuosa con grandes ventanales coloniales, un piso de madera maciza que crujía bajo nuestros pasos y un jardín donde planté cada una de las flores y árboles frutales con mis propias manos. Enrique, nuestro primogénito, tenía solo 4 años cuando nació Patricia. Desde el principio mostró un amor protector por su hermanita, siempre queriendo ayudar a cambiar pañales, dar biberones, contarle historias para dormir. Eran tiempos de pura felicidad, de esas que solo reconocemos cuando ya han pasado. Todo cambió cuando Carlos murió, un infarto fulminante durante una reunión de negocios. Enrique tenía 12 años, Patricia apenas 8. Recuerdo verlos lado a lado en el velorio.
Dos niños de negro tratando de comprender por qué su padre no despertaba, porque su madre no dejaba de llorar. Ese día, me prometí a mí misma que nunca les faltaría nada, que sería lo suficientemente fuerte por los tres. Asumí la fábrica en una época en que las mujeres empresarias eran vistas con desconfianza. Los proveedores intentaban engañarme. Los clientes cuestionaban mi capacidad, los empleados ponían a prueba mi autoridad. Salía de casa a las 5 de la mañana y a menudo regresaba después de las 9 de la noche. En los primeros meses, perdí 12 kilogramos y gané mis primeros cabellos blancos. Mi madre, doña Teresa, vino a vivir con nosotros para cuidar a los niños mientras yo luchaba por mantener nuestro sustento. Fue ella quien primero notó las diferencias en el comportamiento de Patricia. Esa niña tiene un vacío dentro de ella que nada llena, me dijo Zuleide una noche, mientras planchábamos la ropa de los niños para la escuela. En aquel momento lo interpreté como un exagero de abuela. Hoy me doy cuenta de cuánta razón tenía. Mientras Enrique entendía nuestras limitaciones temporales, Patricia parecía resentir cada no que tenía que decir. Cuando no pude comprar la muñeca importada que quería, hizo un escándalo en la tienda. Cuando le expliqué que no podríamos viajar a Disney ese año, como harían los padres de su mejor amiga, me acusó de no amarla. A cada negativa, yo compensaba trabajando más horas, asumiendo más riesgos en el negocio, solo para ver una sonrisa en su rostro. Ese fue el patrón que establecimos. Patricia exigía, yo cedía. Cuando no podía satisfacer sus demandas de inmediato, se alejaba emocionalmente tratándome con frialdad calculada, hasta que encontraba la forma de cumplir sus deseos. Era una dinámica tóxica que en mi culpa de madre trabajadora, no podía romper. La adolescencia solo intensificó este comportamiento. Mientras Enrique ayudaba en la fábrica después de la escuela, aprendiendo el negocio familiar, Patricia se rodeaba de amigos de familias ricas, siempre volviendo a casa insatisfecha con lo que teníamos. ¿Por qué no vivimos en Boa Viagem, cerca de la playa, como la familia de Juliana? Preguntaba, ¿por qué no cambiamos de coche? El nuestro es tan viejo que me da vergüenza llegar a la escuela. La fábrica prosperaba lentamente, pero los sacrificios eran enormes. Renuncié a cuidar de mi salud, a momentos de ocio, a una posible vida amorosa tras la viudez. Todo para asegurar que mis hijos tuvieran oportunidades. Pagué las mejores escuelas, cursos de idiomas, viajes educativos. Cuando Enrique decidió estudiar administración, vi un alivio para el futuro de la empresa. Cuando Patricia eligió moda, financié cada centavo de los materiales carísimos y de los viajes a eventos que insistía eran esenciales para su formación. La universidad de Patricia fue un desfile de exigencias. Primero un apartamento propio porque vivir con la madre a los 18 años es ridículo. Luego un coche porque todos en la universidad tienen el suyo, un viaje a Milán para un curso de verano, porque sin eso mi currículum no tendrá valor. Mesadas cada vez mayores, porque no entiendes lo caro que es mantener las apariencias en mi círculo social. Mientras tanto Enrique se graduó con honores, rechazó mi oferta de un coche nuevo prefiriendo seguir con el usado que tenía desde los 20 años, y volvió a trabajar conmigo en la fábrica. Mamá, necesitas descansar más, me decía a menudo, viendo las ojeras que se volvían permanentes en mi rostro. Ya he trabajado lo suficiente por todos nosotros. Ahora es mi turno de asumir las responsabilidades. Fue en ese momento que conocí a don Geraldo Pacheco, mi vecino en el Jardín Primavera, viudo como yo, profesor universitario retirado, con una sabiduría tranquila que me atrajo de inmediato. Comenzamos a conversar al final de las tardes, cuando finalmente llegaba a casa y lo encontraba cuidando de sus orquídeas en el jardín. Fue la primera persona que me hizo cuestionar mi relación con Patricia. Parece que estás alimentando un pozo sin fondo, me dijo un día después de escucharme contar sobre el último capricho de Patricia, un bolso de marca francesa que costó 3 meses del salario de uno de mis empleados. El problema no es el dinero en sí, Lady, es que nunca aprenderá a valorar nada si todo le llega demasiado fácil. Quizás tenía razón, pero ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de esa relación. Patricia se graduó sin grandes honores. Trabajó en algunas boutiques de lujo solo para ganar experiencia en el sector, pero nunca se comprometió realmente con una carrera. Siempre había una excusa, siempre una nueva necesidad, siempre la certeza de que su madre estaría allí para resolverlo todo.
Fue en una de esas boutiques donde conoció a Antonio Bastos, alto, bien vestido, con una sonrisa encantadora y palabras siempre precisas. Vendedor de productos químicos para grandes empresas, se presentaba como un consultor de negocios internacionales. Desconfié de él desde la primera cena en que Patricia lo trajo a la mansión de los IP. Había algo calculador en su mirada, especialmente cuando observaba los detalles de la casa, la plata antigua, los cuadros que Carlos había coleccionado. Tu madre debe tener una fortuna guardada, escuché a Antonio decirle a Patricia mientras pasaban por el pasillo, sin darse cuenta de que yo estaba en la oficina con la puerta entreabierta. Ese lugar debe valer una fortuna en el mercado inmobiliario actual. Cuando anunciaron el compromiso 6 meses después, intenté hablar con Patricia. ¿Estás segura, hija? Se conocen desde hace tan poco. Ella reaccionó con furia. Nunca estás satisfecha con nada de lo que hago. Siempre criticando, siempre dudando, porque sepas que Antonio me valora como tú nunca lo hiciste. La boda fue extravagante, exactamente como Patricia quería. Una ceremonia para 300 personas en el Club Internacional de Recife. Vestido importado de París. Decoración de un diseñador famoso. Luna de miel en 5 países diferentes. Yo pagué por todo. Claro. Será este mi último gran regalo para ella, le dije a Enrique, quien movió la cabeza, preocupado por las cifras que estaba firmando en los cheques. El último gran regalo duró poco. Pronto llegaron las solicitudes para invertir en el primer negocio de Antonio, una importadora de productos italianos que quebró misteriosamente 6 meses después, sin dejar registros claros de a dónde había ido el dinero. Luego fue el apartamento en el barrio más caro de Recife, que vendieron 2 años después por un precio muy por debajo del mercado, en una transacción que nunca entendí del todo. Con cada nuevo fracaso financiero, Patricia y Antonio volvían a mi puerta con nuevas explicaciones y nuevos pedidos. Enrique, ahora casado y con un hijo pequeño, se mudó a Europa para expandir nuestros negocios internacionalmente. Madre, te están chupando. Necesitas poner límites, me decía en nuestras videollamadas semanales. Sabía que tenía razón, pero ¿cómo le dice una madre que no a su propia hija? La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí a través de Joana, mi fiel empleada durante más de 2 décadas, que Patricia y Antonio habían estado en mi oficina en la mansión, buscando documentos de la fábrica e información sobre mis cuentas bancarias. Doña Zuleide, no es de mi incumbencia, pero me pareció extraño. Estaban revisando tus cajones cuando volví del mercado. Se disfrazaron diciendo que buscaban una foto antigua, pero vi que los papeles de tu caja fuerte estaban fuera de lugar. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada momento de mi relación con Patricia, cada sacrificio hecho, cada decepción tragada. Por primera vez me permití ver con claridad el patrón de manipulación que había aceptado durante décadas. A la mañana siguiente llamé a la doctora Cecilia Fontes, mi abogada de confianza. Quiero una auditoría completa de mis cuentas de los últimos 5 años, solicité. Y quiero saber exactamente cómo están distribuidos mis bienes y cuáles son las implicaciones legales si decido hacer cambios en mi testamento. Los resultados de la auditoría llegaron 3 semanas después y fueron devastadores. Pequeñas sumas desaparecían regularmente de mis cuentas, siempre en montos que podía no notar de inmediato. Cheques con firmas que se parecían mucho a la mía, pero no eran. Documentos de la fábrica que habían sido utilizados como garantía para préstamos que nunca autoricé. El esquema era sofisticado y había estado ocurriendo durante al menos 3 años. Las huellas de Antonio están por todas partes, me dijo la doctora Cecilia, mostrándome los documentos. Pero Patricia sin duda está involucrada. Nadie tendría acceso a tanta información personal sin su ayuda. Fue en ese momento que decidí que necesitaba hacer algo no por venganza, sino por necesidad de protección. Si seguía así, en pocos años estaría completamente arruinada. ¿Y entonces qué pasaría? Patricia y Antonio me abandonarían sin pensarlo 2 veces. Eso era seguro. La oportunidad surgió cuando Patricia mencionó por 3ª vez ese mes cuánto deseaba una casa en el condominio Altos del Atlántico. Todos los que importan viven allí ahora, mamá. Sería una inversión para tu futuro nieto también. Ella aún no estaba embarazada, pero usaba la posibilidad de darme un nieto como otra forma de manipulación. Lo pensaré, respondí con una idea comenzando a formarse en mi mente.
La semana siguiente le pedí a la doctora Cecilia que encontrara una propiedad en el condominio, no de las mejores, pero que tuviera la apariencia de estatus que tanto valoraba Patricia. Encontramos la casa perfecta, una construcción bonita por fuera, pero con problemas estructurales graves que requerirían una reforma completa pronto. El techo estaba a punto de colapsar. La instalación eléctrica era peligrosamente antigua y había filtraciones por todas partes, cuidadosamente disimuladas con pintura fresca. Además, había 3 años de impuestos atrasados y una deuda considerable con la asociación de vecinos. Cuando le mostré la casa a Patricia, apenas pudo contener la emoción. No inspeccionó nada más allá de la fachada y la ubicación privilegiada. No hizo preguntas sobre la estructura, no quiso ver la documentación completa, no se preocupó por detalles que cualquier persona mínimamente responsable verificaría antes de aceptar una propiedad. «Es perfecta, mamá. ¿Cuándo podemos hacer la transferencia?» Acordamos todo para la semana siguiente en la notaría Fonseca. Con la ayuda de la doctora Cecilia y su juvenal, el notario, preparé 2 conjuntos de documentos. El primero, la escritura de la casa, contenía una cláusula de usufructo vitalicio que garantizaba mi derecho a vivir en la propiedad hasta el final de mis días. El segundo era una recopilación de pruebas de los desvíos financieros que Patricia y Antonio habían hecho a lo largo de los años. Durante los días previos a la firma, Patricia me llamaba constantemente verificando si todo estaba bien, si no había cambiado de idea, si necesitaba ayuda con algo. De repente era la madre más querida del mundo. Incluso me invitó a almorzar en el restaurante Sabor del Mar, mi favorito, que no visitábamos juntas desde hacía al menos 2 años. El día de la firma me vestí con mi mejor conjunto, me arreglé el cabello y me hice un maquillaje ligero. Quería estar impecable para lo que estaba por venir. Me miré en el espejo y apenas reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Ya no era solo la madre dedicada, la empresaria incansable. Era una mujer que finalmente había aprendido a protegerse, incluso si eso significaba protegerse de su propia sangre. Llegué temprano a la notaría, como habíamos acordado con la doctora Cecilia, revisamos cada detalle, cada palabra de los documentos. Su juvenal, que conocía a mi familia desde hacía décadas, parecía incómodo con el plan, pero entendió su necesidad cuando le mostré las pruebas de los desvíos financieros. ¿Está segura de esto, doña Zuleide?, preguntó, ajustándose las gafas en la nariz. Sí, su juvenal. A veces el amor necesita ser firme para ser verdadero. Cuando Patricia y Antonio llegaron, sus ojos brillaban de expectativa. Ella me abrazó con un afecto que no mostraba desde hacía años, mientras Antonio me estrechaba la mano con esa sonrisa calculadora que había aprendido a temer. Así comenzamos el proceso que cambiaría para siempre nuestra relación familiar, llevándonos a ese momento devastador en que mi propia hija revelaría su verdadera cara, gritando esas palabras que ninguna madre debería escuchar: «Gracias a Dios, ahora me voy a librar de ti, vieja». Aquel martes amaneció diferente en Recife. El cielo estaba cargado, anunciando una de esas lluvias tropicales que caen de repente, transformando las calles en pequeños ríos. Me desperté antes de que sonara el despertador a las 5:30 de la mañana, con una extraña sensación de calma. Quizás era porque después de tanto tiempo siendo manipulada, finalmente tomaría las riendas de la situación. Me senté en la terraza de la mansión de los IPS con una taza de café, observando el jardín que había cultivado durante décadas. Las bromelias que planté cuando supe que estaba embarazada de Enrique, las rosas que Carlos me regalaba en cada aniversario de boda, el IP amarillo central que dio nombre a nuestra casa y que cada septiembre estallaba en flores doradas como un sol particular en nuestro patio. Cuántas historias habían presenciado esas plantas, cuántos secretos guardaban en sus raíces profundas. Joana me encontró allí, perdida en mis pensamientos, y se sentó silenciosamente a mi lado. Después de 25 años trabajando en mi casa, era más que una empleada, era una confidente, casi una hermana. ¿Está segura de esto, doña Zuleide?, preguntó con esa franqueza nordestina que siempre aprecié. ¿No hay vuelta atrás una vez que firme los papeles? Sí, Joana. Algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. Desafortunadamente Patricia eligió ese camino. Luego tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara un poco de la ansiedad que comenzaba a acumularse en mis hombros. Elegí cuidadosamente mi ropa, un conjunto de falda y blazer azul marino, las perlas que Carlos me dio cuando nació Patricia, un perfume suave de jazmín.
Quería estar elegante, compuesta, digna para lo que estaba por venir. La doctora Cecilia pasó a buscarme a las 9:30. En el coche revisamos una vez más cada detalle de nuestro plan. Ella había sido no solo mi abogada en los últimos 15 años, sino también una amiga que me apoyó en los momentos más difíciles. Fue ella quien me aconsejó cuando Enrique decidió mudarse a Europa. Ella quien me orientó cuando la fábrica enfrentó su mayor crisis. Ella quien primero sospechó que algo andaba mal con mis finanzas personales. Zuleide, estás pálida, observó mientras nos deteníamos en un semáforo. ¿Quieres desistir? Aún hay tiempo. Moví la cabeza con determinación. No estoy pálida de miedo, Cecilia. Estoy pálida de decepción, pero seguiremos adelante. Es el único camino ahora. El registro Fonseca se encontraba en un edificio colonial en el centro histórico de Recife, uno de esos lugares donde el tiempo parece transcurrir más lentamente, con sus viejos ventiladores de techo, muebles de madera maciza y el característico olor a papel e historia. Don Juvenal nos recibió en la entrada, formal como siempre en su impecable traje gris, a pesar del calor húmedo que se intensificaba a medida que avanzaba la mañana. Doña Zuleide, doctora Cecilia, buenos días. Nos saludó con una pequeña reverencia. Todo está preparado como acordamos, en la sala de atrás, más privada. Entramos en la oficina designada, una sala amplia con altas ventanas que daban a un patio interno, donde un jazmín florecía, perfumando el ambiente. La mesa central, de madera oscura y tallados elaborados, estaba ordenada con los documentos organizados en 2 pilas distintas. La primera, más visible, contenía la escritura de la casa en el condominio Altos del Atlántico. La segunda, parcialmente oculta en una carpeta marrón, guardaba las pruebas de los desvíos financieros y la verdadera trampa que había preparado. Cecilia organizó sus papeles mientras yo observaba la lluvia que comenzaba a caer afuera. Grandes gotas golpeaban los cristales, creando un ruido de fondo que me recordaba las tardes de infancia en Olinda, cuando mi madre me enseñaba a hacer encaje mientras esperábamos que pasara la tormenta. Qué bueno sería volver a esos días simples, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades y aún no conocía el sabor amargo de la traición. A las 10:45 escuché voces en el pasillo. Reconocí de inmediato el tono exageradamente animado de Patricia y el barítono controlado de Antonio. Respiré hondo, ajusté mi postura y preparé mi mejor sonrisa, esa que aprendí a usar en negociaciones difíciles cuando necesitaba ocultar mis verdaderos sentimientos. Entraron como una pareja de anuncio de televisión. Ella con un vestido blanco de algodón que seguramente costó una fortuna. Cabello perfectamente arreglado en suaves ondas, maquillaje impecable. Él con pantalón claro y camisa azul, reloj dorado en la muñeca, esa sonrisa ensayada que nunca alcanzaba sus ojos. Perfectos por fuera, podridos por dentro, como la casa que estaban a punto de recibir. «Mamá», exclamó Patricia, viniendo a abrazarme con un entusiasmo que rozaba lo cómico. «Estás hermosa. Ese conjunto te queda maravilloso». Me dejé abrazar, sintiendo el perfume francés que llevaba, probablemente comprado con dinero desviado de mis cuentas. Antonio se acercó besándome en ambas mejillas, con esa intimidad forzada que siempre me daba escalofríos. «Doña Zuleide, usted es realmente una madre excepcional», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería impresionar. «No conozco a nadie tan generoso como usted». Don Juvenal aclaró la garganta, invitándonos a sentarnos. Patricia eligió el lugar a mi lado, sosteniendo mi mano como si fuéramos mejores amigas. Antonio se posicionó estratégicamente al lado de Cecilia, probablemente intentando leer los documentos al revés. «Bien, estamos aquí para la transferencia de la propiedad ubicada en el condominio Altos del Atlántico, número 237, a nombre de la señora Patricia Mendonca Bastos». Comenzó don Juvenal colocándose las gafas de lectura. «Antes de continuar, necesito confirmar si todos están al tanto de los términos y condiciones de esta transferencia». «Claro, claro», se apresuró Antonio, tamborileando los dedos sobre la mesa. «¿Podemos acelerar la parte burocrática? Tenemos compromisos más tarde». Intercambié una mirada rápida con Cecilia, quien asintió discretamente. La trampa estaba tendida y ellos mordían el anzuelo justo como habíamos previsto. «Lamentablemente, señor Bastos, en el registro no podemos acelerar los procedimientos legales», respondió don Juvenal. «Con esa formalidad que solo los hombres de su generación logran mantener».
Cada documento debe ser leído y comprendido antes de firmar. Noté a Patricia revolviendo los ojos con impaciencia. ¿Cómo había pasado aquella niña a convertirse en esta mujer fría y calculadora? ¿Dónde había fallado? La lluvia se intensificó afuera, como si el cielo compartiera mi tristeza. Don Juvenal comenzó a leer la escritura, detallando la ubicación exacta del inmueble, sus dimensiones, los límites de la propiedad. Patricia fingía interés asintiendo de vez en cuando, mientras Antonio miraba el reloj cada 2 minutos. Ninguno de los dos prestaba verdadera atención a los detalles, especialmente cuando don Juvenal, siguiendo nuestras instrucciones, aceleró intencionadamente la lectura al llegar a la parte que mencionaba el usufructo vitalicio y las deudas pendientes. Así la propiedad se transfiere a la señora Patricia Mendonca Bastos, con todas sus características, mejoras y obligaciones asociadas, según se describe en el anexo financiero B, ¿qué anexo financiero?, interrumpió Antonio, de repente alerta. Es solo una formalidad, intervino Cecilia suavemente. Documentación estándar para transferencias inmobiliarias de este valor. No hay de qué preocuparse ahora. Antonio pareció dudar un momento, pero Patricia le apretó el brazo, silenciándolo con una mirada. Estaba claro que no quería nada que pudiera retrasar la realización de su plan. Continuando, prosiguió don Juvenal. Ahora necesitamos las firmas de las partes involucradas. Primero la señora Zuleide como actual propietaria y donante del inmueble. Con una calma que no reflejaba el tumulto en mi corazón, tomé la pluma que él me ofrecía. Era una pluma blanca antigua, regalo de Carlos en nuestro 10º aniversario de bodas. Firmé mi nombre completo, Zuleide Almeida Mendonca, en los 3 lugares indicados, sintiendo el peso de cada letra, de cada movimiento de la pluma. Ahora, señora Patricia, por favor, indicó don Juvenal, deslizando los documentos hacia ella. Fue en ese momento que noté el cambio en su expresión. La sonrisa educada dio paso a algo más salvaje, más auténtico, una sonrisa de triunfo, de victoria. Miró rápidamente a Antonio, quien respondió con un gesto casi imperceptible, y luego tomó la pluma. Sin embargo, antes de firmar, no pudo contener lo que probablemente había guardado durante años. Se volvió hacia mí con los ojos brillando, no de gratitud, sino de una alegría cruel, y exclamó lo suficientemente alto para que todos en la sala escucharan: gracias a Dios. Ahora me libraré de ti, vieja. El tiempo pareció congelarse. Un trueno estalló afuera. Coincidentemente, como si la naturaleza quisiera subrayar el momento. Don Juvenal dejó caer la pluma. Choqueado. Cecilia se llevó la mano al pecho y yo simplemente me quedé allí mirando a aquella extraña que una vez sostuve en mis brazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia pareció darse cuenta de lo que había hecho, pues su expresión titubeó por un segundo antes de recomponerse en una máscara de indiferencia. Antonio aclaró la garganta, tratando de disimular la incomodidad. Patricia solo está bromeando, intentó decir con una risa forzada. Su sentido del humor a veces es un poco peculiar, pero ya era demasiado tarde. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, irreversibles, como cuchillos que no podían ser desenterrados del pecho. Fue entonces cuando hablé con una voz tan tranquila que incluso a mí misma me sorprendió. Ya me lo imaginaba. Vi la confusión pasar por el rostro de Patricia. Ella esperaba lágrimas, súplicas, tal vez incluso una escena dramática. No esperaba esta aceptación serena, esta ausencia de sorpresa. ¿Qué? Empezó ella. Pero yo continué aún serena. Por eso, tomé algunas precauciones. Hice una señal a Cecilia, que de inmediato abrió la carpeta marrón que tenía a su lado. De ella sacó el segundo conjunto de documentos, aquellos que Patricia y Antonio no sabían que existían. Antes de continuar con esta firma, dije, creo que deberían estar al tanto de algunas particularidades de esta transferencia. Deslicé los papeles hacia ellos. Patricia los tomó aún confundida, mientras Antonio se inclinaba para leer por encima de su hombro. Vi cómo sus rostros cambiaban lentamente, de la confusión a la comprensión y finalmente al horror. Esto no puede ser legal, balbuceó Antonio, el primero en recuperar la voz. No podemos aceptar estas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó su Juvenal, fingiendo no saber exactamente lo que estaba sucediendo como habíamos acordado. Usufructo vitalicio, leyó Patricia con voz temblorosa. ¿Eso significa?
Eso significa, querida hija, expliqué pacientemente como quien enseña a un niño, que aunque la casa pase a tu nombre, yo tengo el derecho legal de vivir en ella hasta el día de mi muerte. Tú serás la propietaria solo en papel. Antonio le arrancó los documentos de las manos a Patricia, hojeándolos frenéticamente. Y esto o el impuesto predial atrasado de 3 años, una deuda con la Asociación de Vecinos por problemas estructurales que requieren una reforma inmediata valorada en. Su voz iba subiendo de volumen con cada nuevo descubrimiento. Esto es una fortuna, más que el valor de la casa. Sí, confirmé manteniendo la calma. Como nueva propietaria, Patricia hereda no solo el inmueble, sino todas las responsabilidades y deudas asociadas a él. Todo está descrito en el anexo financiero B, que no quisiste esperar para entender. El rostro de Patricia se sonrojó, luego palideció. Sus ojos, esos mismos ojos que un día me miraban con amor infantil, ahora rebosaban de odio. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Sí, eres mi hija. La misma hija que acaba de celebrar la posibilidad de librarse de mí. La misma hija que junto a su marido ha estado desviando dinero de mis cuentas en los últimos años. Patricia se congeló. Antonio dejó escapar un sonido ahogado. No sé de qué hablas, intentó decir. Pero su voz falló. Cecilia eligió ese momento para intervenir con la precisión de una abogada experimentada. Señores, tenemos aquí una documentación extensa de transferencias no autorizadas, cheques falsificados y accesos indebidos a las cuentas de la señora Zuleide. Según el artículo 171 del Código Penal, esto configura estafa con una pena prevista de 1 a 5 años de prisión. Y como se trata de un delito contra una persona mayor, la pena se incrementa en 1/3. La lluvia seguía cayendo afuera, constante como las lágrimas que no derramaba. Un relámpago iluminó brevemente la sala, destacando los rostros pálidos de Patricia y Antonio. Tú no harías eso, desafió Patricia, pero su voz traicionaba la incertidumbre. No denunciaría a su propia hija a la policía. Me levanté lentamente apoyando las manos en la mesa de madera antigua. No, Patricia, no haría eso. A pesar de todo, sigo siendo tu madre, por eso ofrezco una alternativa. Antonio se inclinó hacia adelante, de repente interesado. Siempre el negociador, siempre calculando ángulos y posibilidades. ¿Qué alternativa? Tienen 2 opciones, expliqué sintiendo un extraño poder en la situación. Primera, firman la escritura tal como está, aceptando todas las condiciones. La casa pasaría a nombre de Patricia, pero yo seguiría viviendo en ella y ustedes asumirían todas las deudas y costos de mantenimiento. A cambio, no presentaré denuncia por los desvíos financieros. ¿Y la segunda opción? Preguntó Patricia con voz casi inaudible. Segunda opción, no firman nada hoy. Salimos de aquí y mañana temprano presentaré toda esta documentación a la policía. Enfrentarán un proceso penal por estafa a persona mayor, con grandes posibilidades de condena, considerando las pruebas que tenemos. El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire húmedo de Recife antes de una tormenta. Antonio y Patricia se miraron. Una conversación silenciosa se estaba llevando a cabo entre ellos. Casi podía escuchar los cálculos que hacían, sopesando costos y beneficios, buscando una salida que no existía. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó finalmente Antonio, tratando de ganar tiempo. ¿Ahora? Respondí simplemente, don Juvenal tiene otros compromisos y yo también. Decidan, salimos de aquí directamente a la comisaría. Otro trueno retumbó afuera, como si el universo aplaudiera mi firmeza recién descubierta. Patricia me miraba como si nunca me hubiera visto antes, y tal vez realmente no lo había hecho. Quizás toda su vida solo había visto a la madre dedicada, la fuente inagotable de recursos. Nunca a la mujer que había construido un negocio desde cero, que había enfrentado un mercado dominado por hombres, que había sobrevivido a una viudez temprana y a todas las tormentas que la vida había lanzado en su camino. Y entonces presioné, viendo el reloj en la pared marcar las 11:45. ¿Cuál será? Antonio fue el primero en manifestarse, aclarando la garganta como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Recuerdo observar sus manos, esas manos bien cuidadas, con uñas perfectamente recortadas, temblando levemente mientras intentaba recuperar el control de la situación. Doña Zuleide, creo que todos estamos un poco exaltados.
Comenzó usando ese tono conciliador que reservaba para negociaciones difíciles. Quizás deberíamos hacer una pausa, tomar un café y retomar esta conversación con más calma. Miré directamente a sus ojos, esos ojos marrones que nunca sostenían la mirada por mucho tiempo, siempre desviándose cuando se enfrentaban a verdades incómodas. No hay necesidad de pausa, Antonio. La situación es bastante simple. Ustedes firman ahora o vamos a la comisaría. No hay tercera opción. La lluvia había disminuido afuera, pero el cielo seguía cargado, como si esperara el desenlace de ese drama familiar para decidir si limpiaba o desataba otra tormenta sobre Recife. Por la ventana entreabierta podía sentir el aroma de la tierra húmeda, mezclado con el perfume dulce del jazmín en el patio interno. Patricia parecía petrificada, como si no pudiera procesar que su madre, esa misma madre que siempre había cedido a todos sus caprichos, ahora la enfrentaba con tanta determinación. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, estaban desorbitados por el shock y la indignación. «¿Planeaste esto?», acusó finalmente con voz temblorosa. «Nos atrajiste a una trampa». «Solo me preparé, hija, igual que tú y Antonio se prepararon para despojarme de todo lo que construí». «No es verdad». «¿Solo que, Patricia? ¿Solo desviaron dinero de mis cuentas? ¿Solo falsificaron mi firma en cheques? ¿Solo planearon abandonarme en cuanto consiguieran lo que querían?». Mi voz se mantenía calma, casi distante, como si hablara de extraños y no de mi propia hija. Quizás era un mecanismo de defensa, una forma de proteger mi corazón del dolor desgarrador, de admitir que había criado a alguien capaz de tanta frialdad. «Tienen 2 minutos para decidir», anuncié, mirando el reloj de pulsera que Enrique me había regalado en Navidad. Un gesto simple de cariño que Patricia nunca había igualado. Después de eso, la doctora Cecilia tiene instrucciones de ir directamente a la comisaría. Antonio y Patricia intercambiaron miradas desesperadas. Vi cómo toda la arrogancia anterior se desmoronaba, reemplazada por el pánico de quienes ven sus planes meticulosamente elaborados caer como un castillo de arena en la marea alta. «Vamos a firmar», murmuró finalmente Antonio, derrotado. «No tenemos elección». Patricia se volvió hacia él, incrédula. «No puedes estar hablando en serio. Esta casa es un agujero sin fondo. Vamos a gastar fortunas solo para mantener las apariencias». «¿Es eso o la prisión, Patricia?», susurró él, lo suficientemente bajo como para pensar que no lo oiría. «Podemos encontrar una salida después». Fue entonces cuando comprendí que necesitaba proteger aún más mi posición. Firmarían ahora, pero seguirían buscando resquicios, maneras de eludir el acuerdo, tal vez incluso intentando impugnar la escritura más tarde. Hice una señal discreta a Cecilia, que inmediatamente entendió mi preocupación. Abrió su carpeta una vez más y sacó un documento adicional. Antes de la firma final, anunció con su voz profesional, «Nos gustaría que también firmaran esta declaración, reconociendo que están al tanto de todas las condiciones y que aceptan voluntariamente los términos de la transferencia». «¿Qué declaración es esa?». «No se mencionó antes», protestó Antonio, la desconfianza evidente en su voz. «Es solo una formalidad legal para garantizar que nadie pueda alegar más tarde que fue inducido al error o coaccionado», explicó Cecilia, deslizando el documento hacia ellos. «Una protección para todas las partes involucradas». Lo que Cecilia no explicó y que Antonio y Patricia descubrirían más tarde, es que esa declaración también incluía una confesión implícita de conocimiento sobre los desvíos financieros y una renuncia al derecho de impugnar judicialmente cualquier aspecto de la transferencia en el futuro. Un pequeño detalle pero crucial, enterrado en medio del lenguaje legal, que ellos, en su desesperación, no se tomarían la molestia de leer con atención. Mientras ellos revisaban a regañadientes el nuevo documento, pedí permiso para ir al baño. Necesitaba un momento a solas, un respiro antes del acto final de esta dolorosa obra. Me encerré en el pequeño lavabo del registro civil y finalmente dejé que las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, fluyeran silenciosamente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza por la situación actual, sino por lo que podría haber sido, por los sueños que alimenté al sostener a Patricia en mis brazos por primera vez. Por la familia unida que imaginé tener al verla dar sus primeros pasos, llamarme mamá por primera vez, soplar las velitas de su primer cumpleaños. ¿Dónde fue que todo salió mal? ¿En qué momento mi amor incondicional se convirtió en una debilidad a ser explotada? Lavé mi rostro con agua fría,
retocando el maquillaje con los pocos artículos que llevaba en mi bolso y respiré hondo varias veces. En el espejo vi a una mujer diferente de la que había entrado al registro civil más temprano. Había una nueva determinación en mis ojos, una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Al volver a la sala, encontré a Patricia y Antonio inclinados sobre los documentos, susurrando furiosamente entre ellos. Al verme se enderezaron rápidamente, tratando de aparentar normalidad. ¿Algún problema con los términos?, pregunté, retomando mi lugar en la mesa. No, se apresuró a decir Antonio, forzando una sonrisa, solo algunos detalles que estábamos aclarando. Genial, entonces ¿podemos continuar con las firmas? Su Juvenal, que había permanecido en silencio durante toda la tensa conversación, ahora se manifestó de nuevo, ajustándose las gafas en la nariz. Si todas las partes están de acuerdo, podemos finalizar el proceso. Hubo un momento de vacilación, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Vi a Patricia mirar una vez más a Antonio, buscando confirmación o tal vez una salida milagrosa que no existía. Vi el sutil asentimiento de él, la rendición disfrazada de estrategia. Y entonces, con movimientos mecánicos, como si sus miembros no respondieran completamente a las órdenes del cerebro, tomó la pluma. Su firma, normalmente elegante y elaborada, resultado de las clases de caligrafía que insistí en que tomara durante su adolescencia, ahora salía temblorosa e insegura en el papel, una metáfora perfecta de cómo su mundo cuidadosamente planeado se desmoronaba ante sus ojos. Antonio firmó a continuación, con esa eficiencia práctica que siempre demostraba en asuntos financieros. Su rostro estaba impasible, pero conocía a hombres como él lo suficiente para percibir las señales. La mandíbula tensa, la frente ligeramente fruncida, la mirada calculadora buscando ángulos, evaluando posibilidades futuras. Está hecho, declaró su Juvenal, estampando los documentos con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa. La propiedad ahora está oficialmente a nombre de la señora Patricia Mendonca Bastos. Con usufructo vitalicio garantizado a la señora Zuleide Almeida Mendonca y todas las obligaciones financieras, según lo especificado en el anexo B, hubo un pesado silencio, como si nadie supiera exactamente qué hacer o decir a continuación. Fue Cecilia quien rompió el impasse, levantándose con la elegancia profesional que siempre la caracterizaba. Bueno, creo que nuestros asuntos están concluidos por hoy. Su Juvenal, agradezco la atención y el profesionalismo de siempre. También me levanté, reuniendo mi bolso y mis documentos con movimientos deliberadamente lentos. No tenía prisa ahora. La urgencia había pasado, reemplazada por una extraña paz. No la paz de una resolución completa, sino la paz de quien ha dado el primer paso para recuperar el control de su propia vida. No pueden simplemente irse así, protestó Patricia, levantándose de repente. Esto no ha terminado. Miré a mi hija, esa extraña que llevaba el rostro de mi niña, y sonreí con tristeza. Tienes razón, Patricia. Esto no ha terminado. De hecho, es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?, preguntó, desconfiando de lo que había aprendido sobre responsabilidad y consecuencias, algo que aparentemente no supe enseñarle bien durante su crianza. Me di la vuelta para salir, pero Antonio bloqueó mi camino, no de manera amenazante sino insistente. Doña Zuleide, necesitamos hablar más sobre esto. Debe haber algún acuerdo que podamos hacer, alguna forma de renegociar estos términos. Lo miré directamente a los ojos sin titubear. No hay nada que renegociar, Antonio. Ustedes tomaron sus decisiones mucho antes de hoy. Ahora deben vivir con ellas. Lo esquivé y caminé hacia la puerta, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Antes de salir, sin embargo, me volví una última vez. Y ya que ahora somos cohabitantes, debo informarles que me mudaré a la casa a finales de esta semana. ¿Joana vendrá conmigo? Por supuesto. Ha estado conmigo durante 25 años y no podría dejarla atrás. Vi el horror crecer en los ojos de Patricia. ¿Vas a vivir con nosotros? Pero teníamos planes. Sí, imagino que los tenían. Desafortunadamente esos planes tendrán que ajustarse. Por cierto, el techo tiene filtraciones serias en el dormitorio principal, ese con la hermosa vista al jardín, que naturalmente será mío. Tendrán que arreglarlo antes de mi mudanza. Y hay el impuesto atrasado que necesita regularizarse de inmediato antes de que el ayuntamiento tome medidas más severas. Salí al pasillo acompañada por Cecilia,
dejando atrás a una Patricia con la boca abierta y a un Antonio visiblemente tenso. La lluvia había parado por completo y un sol tímido comenzaba a asomarse entre las nubes, lanzando rayos de luz dorada a través de los vitrales coloridos del pasillo del registro civil. ¿Estás bien?, preguntó Cecilia en voz baja, apretando mi brazo en un gesto de apoyo. No respondí honestamente, pero eventualmente estaré bien. Salimos a la calle mojada, donde el calor típico de Recife ya comenzaba a evaporar el agua de la lluvia, creando una ligera neblina que danzaba entre los edificios históricos. Respiré hondo sintiendo el aire húmedo llenar mis pulmones, como si realmente estuviera respirando por primera vez en años. ¿Qué harás ahora?, preguntó Cecilia mientras caminábamos hacia su auto estacionado. Ahora, dije yo con una determinación que sorprendió a ambas, voy a poner mi casa en orden, literal y figurativamente. Esa misma tarde regresé a la mansión de los IPS y comencé a organizar mi mudanza. No llevaría todo, claro, solo lo que realmente importaba. Las fotografías de Carlos y de los niños en tiempos felices, los libros que amaba, algunas prendas de ropa, los documentos esenciales, el resto, los muebles antiguos, la cristalería, las obras de arte valiosas, los dejaría atrás, no por generosidad, sino por desapego. Había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Joana me ayudaba a empaquetar mis recuerdos en cajas cuidadosamente etiquetadas, deteniéndose ocasionalmente para comentar sobre algún objeto que traía recuerdos particulares. ¿Recuerdas este, doña Zuleide?, preguntó ella, sosteniendo un pequeño jarrón de porcelana pintado a mano. La niña Patricia lo hizo en la escuela para el Día de las Madres. Ella debía tener unos 8 años. Tomé el jarrón, pasando los dedos por las pinceladas irregulares, por los dibujos infantiles de flores y corazones. Sí, lo recordaba. Recordaba el orgullo en sus ojos cuando me entregó el regalo envuelto torpemente en papel de colores. Recordaba cómo se puso de puntillas para besar mi rostro, susurrando, «Te amo, mamá». Con esa sinceridad que solo poseen los niños. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿En qué momento se perdió? Sustituida por esta adulta fría y calculadora, que ya no reconocía ningún valor más allá de lo material. Voy a llevarme decidí, entregando el jarrón de nuevo a Joana para que lo empaquetara. No por ella, sino por mí, para recordar que hubo tiempos mejores. Esa noche no pude dormir. Estuve en el balcón de la mansión de los IPS, observando la luna llena iluminar el jardín que tanto amaba, reflexionando sobre los extraños caminos que la vida nos lleva. Nunca imaginé que a los 67 años estaría esencialmente sin hogar, no por falta de recursos, sino por haber sido traicionada por las personas en las que más confiaba. Al día siguiente recibí una llamada de Enrique desde Europa. Como siempre parecía sentir cuando algo importante sucedía, incluso a miles de kilómetros de distancia. «Mamá, ¿estás bien?» Tuve una sensación extraña ayer, como si algo hubiera cambiado. Le conté todo lo que había pasado. Las palabras salían más fácilmente ahora, como si el shock inicial hubiera pasado, dejando solo la claridad cristalina de los hechos. Enrique escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer preguntas puntuales. «Quiero volver», dijo finalmente. «No deberías enfrentar esto sola». «No, hijo. Tu lugar está ahí ahora con tu familia, expandiendo nuestros negocios». «Estoy bien. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo». Y era verdad. A pesar del dolor, había una sensación de limpieza, como si un absceso infectado desde hace tiempo finalmente hubiera sido drenado. La herida aún dolía sin duda, pero ahora podría comenzar a cicatrizar adecuadamente. Además, mantenía una leve sonrisa que él no podía ver, pero tal vez pudiera escuchar en mi voz. «Tengo planes». «¿Qué tipo de planes, mamá?», preguntó él, la preocupación evidente incluso a la distancia. «Planes para asegurar que su hermana aprenda algunas lecciones importantes sobre familia, gratitud y respeto de la manera más difícil posible». Cuando colgué me sentí más ligera, como si compartir la historia con Enrique hubiera aliviado parte del peso. Volví a organizar mis cosas, ahora con renovada energía. En 3 días me mudaría a la casa en el condominio Altos del Atlántico, la misma casa que Patricia tanto deseó, sin imaginar que se convertiría en el escenario de su mayor lección de vida. En la mañana de la mudanza, recibí una visita inesperada.
Patricia, sola, sin el marido que normalmente hablaba por ella en situaciones difíciles, estaba abatida, con profundas ojeras bajo los ojos, vestida de forma más sencilla de lo habitual. ¿Podemos hablar?, preguntó parada en el umbral de la puerta, como una extraña, no como alguien que creció corriendo por los pasillos de esa casa. Entra, respondí, apartándome de la puerta para dejar pasar a Patricia. La observé caminar vacilante por el vestíbulo de la mansión de los IPS, como si estuviera en territorio desconocido, y no en la casa donde pasó toda su infancia y adolescencia. Las cajas de mudanza estaban apiladas estratégicamente por la sala, algunas ya cerradas y etiquetadas, otras aún abiertas, esperando los últimos objetos. Joanna trabajaba en silencio en la cocina, preparando el desayuno que apenas había tocado. Estaba demasiado preocupada por lo que había sucedido en los últimos días como para sentir hambre. Patricia se detuvo en medio de la sala, mirando las cajas con una expresión difícil de descifrar. Parte culpa, parte rabia, parte desesperación. Vestía de manera sencilla, con jeans y una blusa blanca básica, el cabello recogido en una coleta desordenada, tan diferente de la mujer impecablemente arreglada que había entrado en la oficina de registro días atrás, confiada en su victoria inminente. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo finalmente. No como pregunta sino como afirmación. ¿Vas a mudarte a esa casa? Sí, confirmé sentándome en el sillón de lectura que aún no había sido empaquetado. Ese mismo sillón donde le leí tantas historias cuando era niña, en las noches en que los truenos la asustaban. La mudanza estaba programada para esta tarde. Patricia respiró hondo como si reuniera valor para lo que vendría. Noté que sus manos temblaban levemente y por un breve momento, vi de nuevo a la niña vulnerable que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba. Mamá, esto es una locura, comenzó con la voz controlada. No puedes simplemente mudarte a nuestra casa. No hay espacio para todos nosotros. No así. Tu casa. Repetí con una calma que no sentía por dentro. ¿Te refieres a la casa que compré y transferí a tu nombre con la condición explícita de mantener mi derecho de residencia vitalicia? Esa casa. Ella se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que heredó de su padre. Carlos hacía exactamente el mismo movimiento cuando se sentía acorralado en alguna situación difícil. «¿Sabes que no era eso lo que habíamos planeado?», murmuró, evitando mi mirada. «Fue un malentendido». «¿Un malentendido?». Dejé escapar una risa seca, sin humor. «Patricia», gritaste en la oficina de registro frente a testigos, que finalmente ibas a deshacerte de esta vieja. No parece que haya mucho espacio para malentendidos en eso. Se sonrojó, parte vergüenza, parte irritación por ser confrontada tan directamente. Fue un momento de frustración. ¿No era eso lo que realmente quería decir? ¿Y los desvíos de dinero de mis cuentas?, pregunté manteniendo la voz baja, pero firme. También fueron momentos de frustración, los cheques falsificados con mi firma, las transferencias no autorizadas, los intentos de acceder a mis documentos de la fábrica. Patricia palideció visiblemente. Parecía que había olvidado o tal vez nunca había comprendido realmente cuánto sabía sobre sus actividades ilícitas. Fue Antonio, susurró como si arrojar a su esposo bajo el autobús pudiera salvarla. Me convenció. Dijo que era solo un préstamo temporal, que repondríamos todo antes de que te dieras cuenta. Miré a mi hija. Esa mujer que había llevado en mi vientre, amamantado en mis pechos, acunado en noches interminables, y sentí una mezcla de tristeza y decepción tan profunda que parecía corroer mi propio ser. ¿Y creíste o elegiste creer porque era conveniente? No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde solía jugar con sus muñecas, donde celebramos tantos cumpleaños, donde planté cada flor con mis propias manos. Las cosas no están bien entre nosotros, confesó finalmente, aún de espaldas a mí, Antonio y yo. Estamos enfrentando serios problemas financieros. Su negocio no funcionó. Tenemos deudas. Necesitábamos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo incluía deshacerse de mí y apoderarse de todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Se dio la vuelta y vi lágrimas genuinas en sus ojos, las primeras que había visto allí en mucho tiempo. No debería ser así. ¿Solo que, Patricia? Solo planeaban ponerme en algún asilo barato o tal vez dejarme en un rincón de la mansión, como un mueble antiguo que nadie se atreve a tirar,
pero que tampoco quiere ver. Mis palabras la golpearon como bofetadas. Se encogió visiblemente, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro, que a pesar de todo, aún se parecía tanto al mío cuando era joven. Mamá, por favor, imploró, dando un paso hacia mí. Podemos arreglar esto. Debe haber una solución que funcione para todos nosotros. Me levanté del sillón, sintiendo el peso de mis 67 años, cada uno marcado por sacrificios, luchas y, últimamente, desilusiones. Sí hay una solución, y es exactamente la que establecimos en el notario. Me mudaré a la casa hoy. Ustedes pueden elegir, o viven bajo el mismo techo que yo, asumiendo todas las responsabilidades financieras de la propiedad, o buscan otro lugar donde vivir. La elección es de ustedes. Pero eso es injusto, protestó ella, la voz subiendo una octava. Sabes que no podemos pagar otra casa ahora. ¿Y cómo vamos a hacer frente a todas esas deudas del inmueble? Injusto, repetí sintiendo una rabia fría solidificarse en mi pecho. ¿Quieres hablar de injusticia, Patricia? Injusto fue trabajar 16 horas al día durante años para darte a ti y a tu hermano lo mejor. Injusto fue renunciar a mi salud, a mi vida social, a posibles nuevos amores tras la muerte de su padre. Todo para asegurarme de que ustedes nunca sintieran falta de nada. Injusto fue invertir cada centavo en tu educación, en tus caprichos, en tus sueños, solo para descubrir que tú y tu esposo planeaban desecharme como basura en cuanto obtuvieran lo que querían. Mi voz no se elevó en ningún momento, pero cada palabra llevaba el peso de décadas de sacrificio y meses de traición recién descubierta. Patricia retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente. En cuanto a las deudas, continué recuperando la compostura. Descubrirán, como yo he aprendido a lo largo de la vida, que siempre hay una manera cuando no hay elección. Quizás sea hora de que Antonio consiga un trabajo de verdad en lugar de inventar negocios que nunca funcionan. Quizás sea hora de que tú uses tu título en moda, que costó una pequeña fortuna, para realmente trabajar y construir una carrera. Quizás sea hora de que ambos crezcan y asuman responsabilidades como adultos. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas y verdades dolorosas finalmente expuestas. Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que me recordó a ella a los 7 años, cuando se cayó de la bicicleta y se raspó las rodillas. ¿Y si realmente no podemos?, preguntó con una vulnerabilidad que no había visto en años. ¿Y si las deudas son demasiado grandes? Suspiré profundamente sintiendo el cansancio de toda esta situación pesar sobre mis hombros. Entonces aprenderán la lección más valiosa que podría haberles enseñado, pero aparentemente fallé. ¿Qué acciones tienen consecuencias, Patricia? No se puede construir la felicidad a costa del sufrimiento ajeno. ¿Acaso la familia debería significar más que una fuente conveniente de recursos? En ese momento, Joana apareció en la puerta de la cocina, dudosa. Doña Zuleide, los chicos de la mudanza llamaron. Llegarán en 1 hora. Gracias, Joana, respondí sin apartar la vista de Patricia. Ya casi terminamos aquí. Patricia miró a su alrededor, a las cajas, a los espacios vacíos donde antes había fotos familiares, a las marcas más claras en la pared, donde se habían quitado los cuadros. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo ella. Nuevamente una afirmación, no una pregunta. ¿Realmente me vas a obligar a vivir contigo en esa casa llena de problemas? No estoy obligando a nada, hija. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho legal, garantizado en el contrato que firmaste voluntariamente. En cuanto a vivir juntas, esa es una decisión que depende de ti y Antonio. Pueden elegir otro lugar para vivir, si lo prefieren. ¿Con qué dinero?, preguntó ella. Hay una evidente amargura en su voz. Sabes muy bien que no tenemos condiciones. Como dije, siempre hay una manera cuando no hay opción. Podrían vender esos coches de lujo de los que tanto se enorgullecen. Podrían renunciar a los viajes internacionales, a los bolsos de marca, a las cenas en restaurantes caros. Podrían, imagínate, vivir dentro de sus posibilidades, como la mayoría de la gente. Patricia me miró con una mezcla de ira y desesperación. Casi podía ver los pensamientos corriendo detrás de esos ojos, tan parecidos a los míos, pero reflejando un alma tan diferente. «Lo haces por venganza», me acusó. «¿Nos estás castigando?» Moví la cabeza lentamente.
No, Patricia. Lo hago por necesidad, por supervivencia, porque aprendí de la manera más dura que no puedo confiar en ti y Antonio para cuidarme cuando realmente lo necesite. Caminé hacia una de las cajas abiertas y saqué el pequeño jarrón de porcelana que ella me había hecho hace décadas. Lo sostuve con cuidado, mostrándoselo. ¿Recuerdas esto? Lo hiciste en segundo grado para el Día de las Madres. Dijiste que era para que pusiera flores de nuestro jardín y pudiera verlas desde mi cama al despertar. Ella miró el jarrón y algo en su rostro cambió. Un destello de reconocimiento, tal vez incluso de vergüenza. Lo recuerdo, murmuró. Usé los colores que más te gustaban. Sí, lo he guardado todos estos años, incluso después de que creciste y decidiste que los regalos hechos a mano eran cosa de pobres. Lo llevaré a la nueva casa. No para recordar a la niña que fuiste, sino para recordarme que las personas cambian, no siempre para mejor. Devolví el jarrón cuidadosamente a la caja y me volví hacia ella. Creo que no tenemos más nada que hablar, Patricia. Los chicos de la mudanza llegarán pronto y aún tengo cosas que organizar. Estaré en la casa a las 4 de la tarde. Si tú y Antonio deciden seguir viviendo allí, espero que mi habitación, la principal, con vista al jardín, esté lista y con la filtración del techo reparada. Ella se quedó allí parada, como si no supiera qué hacer o decir a continuación. Finalmente, con un suspiro derrotado, caminó hacia la puerta. Antes de salir, sin embargo, se dio la vuelta una última vez. Esto no va a funcionar, mamá. Lo sabes. Vamos a matarnos viviendo bajo el mismo techo. Miré a mi hija. Realmente la miré y vi no solo a la mujer ingrata que había intentado traicionarme, sino también todos los errores que cometí en su crianza, cómo la mimé, cómo cedí a sus caprichos, cómo nunca establecí límites claros. Quizás, respondí honestamente. O quizás, solo quizás, esto sea exactamente lo que todos necesitamos para finalmente crecer. Tú como persona, yo como madre. Patricia salió sin decir nada más, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. A través de la ventana, la vi entrar en su coche de lujo y marcharse, probablemente para contarle a Antonio sobre el fracaso de su misión conciliadora. Joana se acercó cautelosamente como si temiera interrumpir mis pensamientos. ¿Está bien, señora Zuleide? Respiré hondo sintiendo el aroma familiar de mi hogar. Madera antigua, libros, el suave perfume de las flores del jardín entrando por la ventana abierta. No, Joana, no estoy bien, pero estaré. Las horas siguientes pasaron en un borrón de actividad. Los chicos de la mudanza llegaron, cargaron las cajas, desmontaron los pocos muebles que decidí llevar. Caminé una última vez por cada habitación de la mansión de los IPS, despidiéndome silenciosamente de cada recuerdo, cada marca en la pared, cada rincón que fue testigo de los altibajos de mi vida. En el cuarto de Patricia, aún decorado como lo dejó cuando se fue a la universidad, me quedé más tiempo. Toqué la colcha rosa que tanto amaba, los ositos de peluche alineados en la estantería, las cintas de participación en competiciones escolares colgadas orgullosamente en la pared. ¿Dónde estaba ahora esa niña dulce? ¿En qué momento se convirtió en la mujer fría que gritó, «Ahora me desharé de ti, vieja», con tanta convicción? Quizás nunca haya una respuesta clara a esa pregunta. Quizás sea una combinación de muchos factores. Mis errores como madre, la ausencia temprana del padre, las compañías que eligió, los valores distorsionados que terminó abrazando. O quizás algunas personas simplemente nacen con un vacío dentro de ellas que nada puede llenar, ni amor, ni dinero, ni estatus. Cuando finalmente llegamos a casa en el condominio Altos del Atlántico, ya pasaba de las 4 de la tarde. El cielo de Recife comenzaba a adquirir tonos anaranjados, anunciando el final de otro día. La casa estaba silenciosa, sin señales de Patricia o Antonio. Noté que habían hecho algunos cambios apresurados. La habitación principal estaba limpia, con sábanas nuevas en la cama y la filtración en el techo había sido temporalmente cubierta con una lona. Joana comenzó a desempacar nuestras cosas, organizando la cocina con la eficiencia de quien conoce profundamente los hábitos de la patrona. Caminé hacia el jardín, mucho más pequeño que el de la mansión de los IPS y claramente descuidado desde hace tiempo. Las plantas estaban secas. El césped invadido por malas hierbas, los árboles necesitaban desesperadamente poda. Me agaché y toqué la tierra reseca, sintiendo su textura entre mis dedos. Tierra es tierra.
No importa dónde estés con los cuidados adecuados, incluso el jardín más descuidado puede florecer de nuevo. Quizás sería un buen proyecto para ocupar mi tiempo, transformar ese pedazo de tierra abandonada en algo vivo nuevamente. El sonido de un coche estacionándose interrumpió mis pensamientos. Me levanté con cierta dificultad, las rodillas ya no eran las mismas, y caminé de regreso a casa. Por la ventana de la sala, vi a Patricia y Antonio saliendo del coche, cargando algunas bolsas de supermercado. Sus rostros estaban tensos, las posturas rígidas, como soldados marchando hacia una batalla que sabían que no podían ganar. Respiré hondo y abrí la puerta para recibirlos. No sabía exactamente qué nos deparaba el futuro en esa casa extraña, con su techo comprometido y sus paredes que escondían tantos problemas. Pero sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba al mando de mi propia vida y eso, por sí solo, era una victoria. Bienvenidos, dije simplemente observando sus expresiones incómodas. Creo que tenemos mucho de qué hablar sobre cómo será nuestra convivencia. Y así comenzó el capítulo más extraño e inesperado de mi vida, viviendo con mi propia hija y su esposo. No como la madre sumisa que esperaban explotar, sino como la mujer fuerte que finalmente había aprendido a establecer límites. Una lección que debería haber enseñado a Patricia hace décadas, pero nunca es tarde para aprender. Hoy se cumplen exactamente 2 años desde aquel día en que entré por primera vez en la casa del condominio Altos del Atlántico como residente oficial. 2 años de aprendizajes, confrontaciones, lágrimas y, sorprendentemente, algunos momentos de reconciliación que jamás imaginé posibles. La convivencia inicial fue exactamente como imaginé, tensa, silenciosa, cargada de resentimientos no expresados. Patricia y Antonio intentaron por todos los medios hacer mi permanencia insoportable, dejando la televisión a todo volumen durante la madrugada, olvidando avisarme sobre compromisos importantes, ignorando mis solicitudes más básicas sobre el mantenimiento de la casa, pero no cedí. Con la paciencia que solo 6 décadas de vida pueden proporcionar, me mantuve firme en mi posición. Cuando el techo finalmente colapsó por completo tras una tormenta particularmente fuerte, insistí en que se reparara de inmediato, incluso si eso significaba que Antonio tendría que vender su coche importado para cubrir los costos. Cuando llegó la cuenta de impuestos atrasada con multas y tasas astronómicas, me mantuve inquebrantable en mi negativa a contribuir económicamente. Después de todo, la propiedad estaba a nombre de Patricia y las responsabilidades financieras eran todas de ella, según el acuerdo. El primer punto de inflexión llegó unos 6 meses después de mi mudanza. Antonio, finalmente confrontado con la realidad de que no había una salida fácil de la situación, aceptó un trabajo como vendedor en una tienda de productos químicos. Un trabajo honesto con salario fijo, muy diferente de los negocios internacionales que tanto se enorgullecía de gestionar. La humildad forzada no le sentó bien al principio, pero poco a poco vi en él algo que nunca había notado antes, un cierto alivio por finalmente tener estabilidad, por no tener que inventar esquemas y cuentos para mantener las apariencias. Patricia tardó más en adaptarse. En los primeros meses oscilaba entre crisis de ira dirigidas a mí y largos periodos de depresión silenciosa, encerrada en la habitación que compartía con Antonio, la segunda mejor de la casa, ya que yo ocupaba la principal, como había dejado claro desde el principio. Fue Joana, con su sabiduría simple y directa, quien primero logró establecer algún tipo de conexión con ella. «Sabes, niña Patricia», escuché a Joana decirle una tarde, mientras doblaban ropa en la lavandería, «tu madre podría haber hecho mucho peor. Podría haberlos entregado a la policía con todas esas pruebas. Podría haberlos cortado completamente de su vida. En cambio, eligió una forma dura, pero más honesta de enseñar una lección». No escuché la respuesta de Patricia, pero en las semanas siguientes noté pequeños cambios en su comportamiento. Un buen día murmurando durante el desayuno. Una taza de té dejada en la mesita de noche cuando me resfrié. Preguntas sobre la fábrica, sobre cómo había logrado mantenerla funcionando todos esos años sola. El jardín se convirtió en mi refugio y, eventualmente, en un inesperado punto de encuentro. Comencé a trabajar en él todas las mañanas, quitando malas hierbas, plantando flores, devolviendo vida a ese pedazo de tierra descuidado. Una mañana, para mi sorpresa, Patricia apareció a mi lado, vestida con ropa sencilla y guantes de jardinería. ¿Puedo ayudar?, preguntó sin mirarme directamente. Recuerdo que siempre decías que jardinar es más fácil con 4 manos. Trabajamos codo a codo esa mañana y en muchas otras que siguieron. Entre plántulas y tierra removida,
las palabras comenzaron a fluir. Primero sobre temas seguros y neutros, luego gradualmente sobre heridas más profundas. ¿Por qué hiciste eso, mamá?, preguntó finalmente en una tarde particularmente calurosa, mientras plantábamos bromelias en el jardín delantero. ¿Por qué no simplemente me desheredaste o me denunciaron? O no sé, cualquier cosa menos esto. Me senté en mis talones, mirándola directamente. Porque desheredarte sería demasiado fácil para mí y para ti. Denunciarte sería demasiado cruel a pesar de todo. Pero eso nos obligó a mirarnos a los ojos. Realmente mirarnos por primera vez en décadas. Ella consideró mis palabras en silencio, continuando a cavar pequeños agujeros para las plántulas. ¿Sabes qué es más difícil de aceptar?, dijo finalmente. Que en el fondo tenías razón sobre todo, sobre Antonio, sobre mí, sobre cómo vivíamos en una fantasía insostenible. Esa conversación no resolvió todo, claro. Hubo muchas otras discusiones, muchos momentos de tensión, pero fue un comienzo. Un pequeño brote de honestidad creciendo en medio del jardín de resentimientos que habíamos cultivado por tanto tiempo. Enrique volvió de Europa para una visita 6 meses después, trayendo a su esposa y a mi nieto, a quien solo conocía por videollamadas. Su presencia catalizó más cambios en nuestra extraña dinámica familiar. Ver a los dos hermanos juntos de nuevo, observar cómo Patricia interactuaba con su sobrino, con una amabilidad que casi había olvidado que tenía, trajo a la mente recuerdos de tiempos más simples, cuando solo éramos una familia tratando de seguir adelante tras la pérdida de Carlos. Hoy nuestra convivencia aún está lejos de ser perfecta. Hay días difíciles, discusiones, momentos en que viejas heridas resurgen con fuerza, pero también hay cenas compartidas donde logramos reír juntos. Hay proyectos en común, como la reforma completa que finalmente hicimos en la casa, cada uno contribuyendo según sus posibilidades. Hay, sobre todo, un respeto mutuo que nunca existió antes, un reconocimiento de que somos personas imperfectas, tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas emocionales que tenemos. Antonio fue promovido recientemente a gerente regional de la empresa donde trabaja. Patricia comenzó un pequeño negocio de consultoría de moda, utilizando finalmente el título por el que tanto luché para darle. Y yo, bueno, redescubrí partes de mí misma que había perdido en el camino, mientras intentaba ser solo madre, solo empresaria, solo viuda. Si estás viendo esta historia en el canal, tal vez te estés preguntando cuál es la lección aquí. No sé si tengo una respuesta sencilla. Quizás se trate de cómo el amor verdadero a veces necesita ser firme. Tal vez sea sobre cómo nunca es tarde para establecer límites saludables, incluso con aquellos que más amamos, o especialmente con ellos. Quizás simplemente se trate de cómo las familias son complicadas, imperfectas, y aún así, fundamentalmente importantes en nuestras vidas. Lo que he aprendido en estos últimos 2 años es que perdonar no significa olvidar, ni implica permitir que los mismos comportamientos dañinos se repitan. Perdonar significa abrir espacio para un nuevo tipo de relación, construida sobre bases más honestas. Mi historia aún se está escribiendo como la de todos nosotros. No sé qué traerán los próximos capítulos para mí, para Patricia, para Antonio, pero sé que enfrentaré lo que venga con la misma determinación que me trajo hasta aquí, no más como víctima de las circunstancias o de las manipulaciones ajenas, sino como protagonista de mi propia narrativa. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. Me gustaría saber si has pasado por algo similar, cómo has lidiado con traiciones familiares o qué lecciones has aprendido de mis experiencias. Tus comentarios no son solo números para este canal, son conexiones reales, son historias compartidas, son manos extendidas a través de la distancia. No olvides también suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Créeme, tengo mucho más que compartir de mis 7 décadas de vida. Y cada experiencia trae consigo aprendizajes que quizás puedan iluminar tu propio camino. Si esta historia significó algo para ti, también me gustaría pedirte que le des un like. Es un gesto simple pero que ayuda inmensamente a este canal a alcanzar a más personas que podrían beneficiarse de estas narrativas de la vida real. Y si puedes, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para cubrir los costos de producción. Producir contenido diario de calidad requiere recursos, tiempo y dedicación. Tu contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo historias como la mía todos los días, con la calidad que mereces. Este canal nació de la creencia de que nuestras historias importan,
que nuestras experiencias pueden servir de faro para otros navegando en mares turbulentos similares. Cada donación recibida a través de Valeu Demais se invierte directamente en la producción de nuevos vídeos, en la mejora del equipo, en la investigación de nuevas historias que merecen ser contadas. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de mi historia, por escuchar el relato de una señora de 67 años sobre traición, perdón, límites y nuevos comienzos. En un mundo cada vez más acelerado, saber que dedicaste tu tiempo a escuchar mi viaje me llena de gratitud. Hasta el próximo vídeo aquí en el canal, porque nuestras memorias son más que solo recuerdos, son lecciones que necesitan ser compartidas. M.